Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. En el Concilio de Trento, el Canón 9 dice así: si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico que se celebró durante casi 20 años, después de unos 20 años, desde cuando Lutero clavó sus 95 tesis. Tuvo lugar en Trento, en Italia. Ahora, si esto es verdad, lo que acabamos de leer, nosotros estamos perdidos, porque nosotros sostenemos que la gracia es solo por la fe y solamente por la fe. Y sería mejor convertirnos al catolicismo, dejar de perder el tiempo en el protestantismo. Ahora permíteme leer otro texto en Romanos 4, de 1 a 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora bien, si la Biblia tiene razón, los católicos están perdidos. Si la Biblia es verdadera, lo que acaba de citar en el Concilio de Trento es un engaño. Cosas así, semejantes, podríamos nombrar más y más, pero he traído este ejemplo porque hoy me propongo hablar en este sermón de las 5 solas. Bueno, en este sermón no, en los siguientes. He pensado que después de haber predicado 4 sermones, diríamos evangelísticos, ahora quiero detenerme sobre las 5 solas de la doctrina reformada, lo que hoy conocemos como las 5 solas. Y al preparar el primer sermón, quería tratar, ¿no?, de sola escritura, pero me he dado cuenta que para entender bien las 5 solas necesitamos este telón de fondo que nos enseña más claramente esta enseñanza, lo que hoy conocemos como las 5 solas. Por lo tanto, hoy me voy a detener a hablar de este tiempo pasado que preparó la llegada de la Reforma y con estas 5 solas. Y de paso, como acabamos de cumplir 502 años desde la Reforma, pues hoy vamos a detenernos a hablar de este asunto. ¿Qué es lo que preparó la Reforma? ¿Cómo vino la Reforma protestante? El versículo que acabamos de leer en Segunda de Juan nos habla de 2 categorías de personas. Unas personas que permanecen en la fe de Cristo y las otras que no permanecen en la fe de Cristo. Y de esto vamos a hablar esta mañana. De personas, gente que permanecieron en la fe de Cristo y otro grupo que no permanecieron. Y estos que permanecieron tienen a Dios, al Padre, al Hijo, los otros no tienen. Es tan importante en qué grupo estemos nosotros. La Biblia, entre muchas otras cosas, es un libro de historia. Es el libro más antiguo de la historia. Es el libro de la historia de redención. La Biblia contiene muchos pasajes de historia porque esta historia está escrita por Dios. Pero nuestra Biblia, el último libro fue escrito en el primer siglo y 2000 años ya no tenemos nada metido en la Biblia. Eso no quiere decir que en este tiempo Dios no obró, Dios no tenía a su gente, Dios no nos tiene nada que contar, sino que aunque la Biblia se cerró hace 2000 años, Dios sigue siendo el Dios de la historia, el Dios que forma la historia.
como nos enseña la Escritura, el Dios que levanta reyes, que pone reyes, que quitan reyes. Ahora, los primeros 3 siglos fueron siglos de un cristianismo de calidad. Aquellos que se convertían al cristianismo, en la mayoría parte eran verdaderos cristianos. Declararse cristianos en aquellos tiempos era como firmar tu sentencia de muerte. Pero esto no duró mucho. Nuestro Señor nos advirtió en Marcos 13:9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregará a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonios de ellos. El enemigo de las almas desató una furia hacia aquellos que perseguiría seguir a Cristo, aquellos que eran cristianos. Y durante 3 siglos fueron encarcelados, fueron quemados de vivos, fueron perseguidos. Ahora, lo que no tenía en cuenta Satanás es que la sangre de los mártires fue como la semilla. Cuanto más les perseguían, más crecía el cristianismo. Después de 3 siglos, cambió de táctica. Con la llegada de Constantino, como todos nosotros conocemos, que supuestamente se convirtió, el cristianismo viene a ser una religión oficial del Imperio Romano. Eso trajo más males que bienes, aunque por un lado se paró por un momento la persecución, podemos observar que fue la causa de muchos males en el cristianismo. Y durante 12 siglos, desde aquel momento entonces, lo que en el siglo I conocemos como cristianismo, se está alejando de una manera lenta pero constante de su posición doctrinal. Hemos visto en la doctrina, en la lectura adicional, cómo se encontraba Judá antes de hacer una reforma. Y especificaba Sorín, este es el texto amado y citado por los reformadores. Lo que pasó en Judá pasó también 16 siglos en adelante después del primer siglo. En el siglo XVI hubo lugar un tsunami que marcaría para siempre el cristianismo. Las causas y las preparaciones de este evento lo vamos a ver hoy, en este sermón. Juan nos habla en nuestro texto de 2 categorías, los que se extravían de Cristo, de la doctrina de Cristo, y los que perseveran en ella. Y nos dicen que unos tienen al Padre, al Hijo, y otros no. Tener a Dios no se trata de una religión u otra, no se trata de permanecer en una iglesia u otra, nos dice Juan. Se trata de permanecer en la doctrina. Y si alguien confiesa ser cristiano, pero no permanece en la doctrina de Cristo, se está engañando. Así que hoy vamos a detenernos sobre 3 puntos. El primero, los que se extravían de la doctrina de Cristo. Un periodo de oscuridad y tinieblas. El segundo, los que perseveran en la doctrina de Cristo. Y a estos le he llamado voces que claman en el desierto. Y por último vamos a observar algunas aplicaciones para nosotros. Así que, en primer lugar, voy a hablar del periodo de oscuridad y las tinieblas. Como decía al principio, ¿qué es lo que preparó para venir la Reforma Protestante? Vamos a observar este extravío de la doctrina que duró 12 siglos, incluso más, que desde los primeros siglos podemos observar cómo el cristianismo empieza a desviarse de la doctrina de Cristo. Y podríamos hablar de 4 causas generales que trajo la Reforma Protestante. El primero sería el dogma de la Iglesia, luego las prácticas eclesiásticas, prácticas populares y abusos eclesiásticos. Voy a hablar y evidenciar de estas cosas para entender bien de dónde salieron las 5 solas. Las 5 solas. El concepto de la Iglesia. Cuando comparamos el dogma de la Iglesia de los apóstoles con la dogma de la Iglesia medieval, encontramos unos cambios increíbles. La Iglesia del Nuevo Testamento era una agrupación sencilla, una agrupación familiar, que tenían un sentido de hermandad, y todos eran miembros de un mismo cuerpo, teniendo a Cristo la cabeza de la Iglesia, y se mantendría bajo la dirección divina.
Pero esto empezó a sufrir cambios. Incluso desde el tercer siglo con Cipriano, obispo de Cartagena, el norte de África, que él hablaba de la iglesia como una institución, los obispos como agentes especiales del Espíritu, cosas que condujo más tarde a la sucesión apostólica, un absolutismo papal, teniendo al Papa como la cabeza de la iglesia y no a Cristo. La iglesia llegó a ser como, si queréis, una empresa internacional que tenía a Papa de cabeza. Pero, ¿qué nos dice Pablo en Efesios 5:23? Porque el marido es la cabeza de mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y él es su salvador. Como he dicho al principio, hay muchos textos que podríamos seguir citando y uno de ellos es esto. Claramente la Escritura enseña, Cristo es la cabeza de la iglesia católica, Papa es la iglesia de la católica, de la iglesia. En ningún lugar en la Escritura encontramos a Pedro desarrollando un papel de cabeza de iglesia. Todos nosotros somos miembros de un cuerpo. Y todos nosotros somos sacerdotes, nos enseña la Escritura. Y Pablo habla claramente esto en 1 Corintios 12, cuando habla que todos nosotros somos sacerdotes. Luego, el concepto de la salvación. ¿Qué pensaba la iglesia medieval de la salvación? La iglesia del Nuevo Testamento decía que aquel que cree y se arrepienta de sus pecados, recibe la salvación. Es un hijo de Dios. La persona es salva por gracia, por medio de la fe, en el sacrificio sustituto y justificador de Cristo en la cruz. Este es el gran tema que trata el apóstol Pablo en Romanos y Galatas. No por ninguna obra que nosotros podemos hacer. Pablo dedica mucho tiempo a esto, hablar del concepto de la salvación. Y hemos visto en los sermones pasados, nos hemos detenido más ampliamente sobre esto. Pero con el tiempo esto fue cambiando. Se cambió gradualmente. El mismo Cipriano que hemos citado antes fue el que dijo que nadie puede tener a Dios de padre si no tiene a la iglesia de madre. Y él se va al Antiguo Testamento y está diciendo que de la misma forma como en el arca de Noé se salvaron aquellos que se salvaron, la arca es la iglesia. Esto lo decía Cipriano en el tercer siglo. Esto condujo más tarde al principio de que fuera de la iglesia no hay salvación. De aquí el poder de la excomunicación. Cuando alguien era excomunicado en la iglesia, eso quería decir, está echado fuera de la salvación, fuera como de la arca de Noé. Pero bueno, nosotros decimos que la arca de Noé no es la iglesia, es Cristo. Aquellos que están en Cristo tienen la salvación. ¿Qué dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo, está diciendo Jesucristo a los discípulos, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, id por todo el mundo, haced iglesia, y aquellos que vienen a la iglesia serán salvos, los que no serán condenados. No, nada de todo esto. Luego, el perdón de los pecados. En la iglesia del Nuevo Testamento, aquel que se arrepentía y creía recibía el perdón de sus pecados. Una vez que ocurría esto, la persona era bautizada. El bautismo no era otra cosa que un acto público por el cual el creyente daba testimonio de renunciar al mundo y seguir a Cristo. Fue durante el segundo siglo cuando se decía que el bautismo tiene poder para limpiar de todo el pecado. En ningún lugar de la Escritura encontramos este concepto. Luego, en los conceptos de los sacramentos. En la iglesia primitiva encontramos solo dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. La Santa Cena era un acto conmemorativo del sacrificio de Cristo. Pero fue en el siglo VI cuando ya tenemos otros dos sacramentos más. Uno, la confirmación, que consistía en la imposición de manos, en el ungimiento con aceite a personas para que reciban el Espíritu Santo, y el otro que era la ordenación, que era reservada para los que entraban
en el santo ministerio. Y para el final de la Edad Media, al final tenemos 7 sacramentos, igual que en el día de hoy. El matrimonio, otro de ellos, la extrema unción, que son los ritos finales para una persona antes de morir, y la penitencia, el último añadido en el Concilio Laterano del 1215. Pero de estos 7 sacramentos, que hoy la Iglesia Católica sigue teniendo, solo 2 son bíblicos: el bautismo y la Santa Cena. El bautismo para la Iglesia Católica es nacer de nuevo, lo cual, perdón de los pecados, y la Santa Cena, que es el dogma de la transubstanciación, que era la repetición simbólica del sacrificio de Cristo. No era un recordatorio. Vemos algunas prácticas populares que vemos en la iglesia medieval. La Mariología. ¿Qué quiere decir esto? Pues es exaltar a Virgen María a un estado de elevada veneración. Ya en el siglo II, Ireneo hablaba de la segunda Eva, que es María. De la misma manera como el segundo Adán es Cristo, la segunda Eva, decía Ireneo, es María. En el siglo III, Cipriano decía que nadie puede tener a Dios por su padre si no tiene a María por su madre. Fue el emperador Marciano, durante el concilio de Calvedonia en 451, que hizo la siguiente petición: halladme el cuerpo de la Madre de Dios, María, quiero edificarle un templo especial para ella. Se creía que la Virgen María resucitó y nadie sabía dónde estaba su cuerpo. Se llegó a darle a María títulos de la Madre de Dios, la Reina de los Cielos y al final corredendora justo con Cristo. Los católicos hoy en día siguen diciendo que los protestantes son huérfanos y que no tienen madre. A esto les teníamos que decir: ¿pero no habéis leído? ¿Qué está diciendo Cristo? No os dejaré huérfanos. Os voy a mandar a un consolador para que estén con vosotros. ¿María? No es María. Es el Espíritu Santo. De hecho, no vemos ni a los apóstoles ni a Cristo dándole algún papel a María. En Juan 2, 3 y 4 tenemos una historia donde Cristo quiere sacar en evidencia esta realidad, esta verdad. Cuando se le acerca a María y le dice en la boda de Canaán: no tienen vino, Cristo le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No que Cristo le faltó el respeto a su madre, pero quiere sacar en evidencia: yo soy Cristo, yo soy Dios, tú eres un simplemente hombre, tú eres una mujer y nada más. O cuando le avisaron a Cristo en una ocasión: están fuera tus hermanos y tu madre. Cristo no dice: ay, mi madre, que entre, porque ella también tiene algo que ver con todo eso de la salvación. No dice nada de eso. Es más, estos son mis madres, estos lo que me escuchan es mi madre, son mis hermanos. Con lo cual no vemos nada de todo lo que enseña la Iglesia Católica con respecto a María. Y vuelvo a traer otra vez en la mente el versículo que hemos leído antes. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Para poder entender la época negra, la oscuridad que había en aquel periodo. Los que no persisten en la doctrina de Cristo. Y estoy dando ejemplos que todo lo que se practicaba en aquel tiempo era no persistir en la doctrina de Cristo. La intercesión de los santos. Empezaron en el siglo II, se le daba un respeto a las personas que fueron martirizadas. Se creían que ellos eran perfectos. Esto llevó a los creyentes a invocar la intervención de ellos y se llegó a una verdadera veneración. La fecha y el lugar de aquel que murió, de aquel que fue martirizado, llegaron a ser consideradas sagradas. Esto que hasta ahora era reservado solo para los mártires, se extendió al principio del siglo IV también para aquellos santos que todavía están con vida y que defendieron y sufrieron por la fe. Ahora, en 1 Timoteo 2:5 Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo. Los santos no son mediadores entre el hombre y Dios, nos está enseñando la Escritura. Vamos a ver en algunas prácticas eclesiásticas. Y podríamos apuntar aquí como 3 principales prácticas eclesiásticas que llevaron a los reformadores a hablar contra las tinieblas, la oscuridad que existía en la Iglesia Católica. El absolutismo papal, en primer lugar, la corrupción del clero y el formalismo extremo en el tercer lugar. El absolutismo papal. Con el correr de los tiempos, los obispos habían comenzado a adquirir cierta jerarquía y a ejercitar una supremacía en la Iglesia. En el siglo III, Ireneo haya escrito: estar de acuerdo con los obispos es pues una necesidad. También él decía que todas las iglesias deben estar de acuerdo con la Iglesia de Roma, porque ahí es donde se ha conservado fielmente la tradición apostólica. Los que estuvimos en la clase de historia podemos recordar el hecho de que fue Roma y no Jerusalén, como todos esperaríamos que sean. En el tercer siglo, Cipriano decía: si alguien no está con el obispo, y se refería aquí al obispo de Roma, no está dentro de la Iglesia. Con el correr de los años, los concilios y los sínodos comenzaron a mirar al obispo de Roma como la fuente de autoridad y ortodoxia. Esto hizo que durante el siglo IV, las 2 personas más importantes del imperio, que sea el emperador y el obispo de Roma. Con el traslado de la capital del imperio al Constantinopla en el año 330, el obispo de Roma viene a ser el personaje más importante en Roma, dándole a Roma una proeminencia religiosa. Al principio del siglo V, Inocente I declara al obispo de Roma supremo en asuntos de fe. Y tenemos entonces el primer obispo de Roma que se convierte en papa, León I, en el año 440, y él declaró que era una descendencia directa del apóstol Pedro. Desde entonces hasta el día de hoy tenemos el papado, que alcanzó su punto culminante en el siglo XIII. Entonces toda Europa occidental giraba en torno a una persona, Inocente el III. Él fue el que añadió a la lista de los títulos del Papa el de vicario de Dios, que significa el sustituto de Dios en el mundo. Él fue el que estableció la Inquisición y llegó a excomunicar y poner reyes, anular sus matrimonios de los reyes y forzarle a firmar tratados de paz. Luego, la corrupción del clero. Muchos entraban en el ministerio por intereses materiales. La vocación no existía. Eran personas sin escrúpulos morales que les era imposible cumplir con el voto de celibato que tenía la Iglesia Católica. El concubinado era cosa conocida entre los sacerdotes. Hoy escuchamos de cosas peores todavía. Pedofilia, por si alguien no lo ha pillado. Si las iglesias católicas aplicarían este versículo, que voy a citar en siguiente, que lo voy a citar ahora, se quedaría sin la mayoría de los sacerdotes. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Irreprensible, sobrio, prudente. ¿Cuántas iglesias durante la Edad Media se tenía que haberse quedado sin sacerdotes y aplicarían solamente este versículo? El exceso del formalismo. Y de esto, si os acordáis, nos habló Sorín el año pasado, creo. ¿Qué es lo que existía en la Iglesia Católica? Todo era de tal forma para alimentar el sentimiento y no la mente. La Iglesia eran obras de arquitecturas que impresionaban. Dentro, el eco que sonaba te hacía remover por dentro, te da algo de esplendidez, pero eso todo movía los sentimientos. La predicación de la palabra fue sustituida con rituales y ceremonias. La misa en latín no suministraba nada de conocimiento. El hombre que acudía a la iglesia no entendía nada.
Llegaba, escuchaba algo en latín que él no entendía y volvía a casa. Solo miraba y se emocionaba en gran manera. Esto era todo. Nada de enseñanza y nada de predicación de la palabra. Y los reformadores dijeron, esto no puede ser, esto no enseña la Escritura. De hecho, en el Nuevo Testamento no vemos a Cristo ir por el mundo haciendo ceremonias, sino predicando la palabra, alimentando la mente, convertidos a Dios, predicando la palabra. El abuso eclesiástico. Aquí voy a anunciar algunos abusos. Las anatas, que eran la práctica por la que se requería que un obispo mandase a Roma todo su ingreso del primer año. Pero no era un problema, porque los ingresos luego le venía para él y eran muchos ingresos. Las colaciones era una práctica por la cual la iglesia romana de Roma cambiaba a los obispos después de un tiempo, y cuando el obispo era cambiado, otra vez tenía que pagar las anatas, o sea, el primer salario de su primer año. Las reservaciones eran prácticas reservadas los mejores puestos eclesiásticos que eran para el Papa. El Papa mandaba a un representante en su lugar y recibía los fondos que se colectaban en dicho puesto. Como hemos dicho antes, una empresa multinacional, internacional. Las dispensaciones, una práctica que tenía que ver con las excepciones o violaciones de la ley canónica mediante un pago de dinero. Si una persona no tenía la edad legal para ser sacerdote, para ser obispo, no pasa nada, tú pagas y ya tienes todo arreglado. O para si alguien se quería casar con la viuda de su hermano, está prohibido, pero tú pagas y esto está solucionado. Esas son las dispensaciones. La simonia era la práctica de compra-venta de puestos eclesiásticos. El Papa fijaba el precio y la persona que pagaba era nombrada, ya fuera clérigo o laico. Da igual quién es, el que paga tiene este puesto. El nepotismo, que era la práctica de nombrar familiares para cargos eclesiásticos. Y hubo un papa que tenía a su nieto de 14 años que llegó a ser cardenal. El pluralismo, uno podía ocupar varios puestos, aunque no era presente para dirigirlos, sí que era presente para cobrar lo que se acumulaba de dinero. Luego tenemos las indulgencias. Esto fue la detonación de la bomba que en el siglo XVI se explotó. Eso fue lo que más furor le causó a Lutero. En el Cuarto Concilio Laterano fue instituida la penitencia como uno de los 7 sacramentos. También en este concilio se adoptó la forma de arrepentimiento que implicaba 4 cosas. O sea, la Iglesia Católica, para ellos, el arrepentimiento significa 4 cosas. Confesar, auricular, contricio por los pecados, palabra de absolución del sacerdote y por lo último penitencia, que podía ser de 3 maneras: haciendo buenas obras, haciendo peregrinaje o comprando indulgencias. Se enseñaba que Cristo, María, los santos, acumularon un tesoro incalculable de méritos y todos que pagaban podían recibir de estos méritos, comprar estos méritos para él. Se enseñaba que el hombre es perdonado gratuitamente por Dios si se arrepiente, pero el representante de la iglesia establecía una penitencia, y si él no cumplía con esta penitencia, después de la muerte pasaba un tiempo en el purgatorio a pagar lo que no han pagado en la tierra. O sea, tú pagas aquí en la tierra y no tienes que ir al purgatorio. He dejado para el final lo que diríamos que fue la más grande causa de la Reforma: el secuestro de la Biblia. Durante este tiempo de la iglesia secuestró la palabra de Dios. Era prohibida para el hombre normal su lectura. Solamente la leían, si la leían el clero. Tampoco existían en los idiomas de las naciones. Era en latín. Y solamente aquellos que sabían latín podrían leer las escrituras. Era prohibida su traducción. ¿Cómo podían ejercitar mejor sus intereses las iglesias? La iglesia de aquel tiempo, sino secuestrando la fuente de luz y conocimiento.
La Edad Media fue caracterizada de gran oscuridad porque la luz fue secuestrada. Lo que trajo la Reforma fue dejar resplandecer la luz. Hemos visto todo esto para darnos cuenta que así estaba la Iglesia Católica durante la Edad Media. En el segundo lugar vamos a ver algunas voces, les he llamado yo, que claman en el desierto. Eso por la historia de Juan el Bautista. Durante este tiempo fueron personas que fueron como el Juan Bautista, que se le cortó la cabeza precisamente por predicar esto, la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Uno de ellos fue Pedro Baldo, un rico comerciante francés del siglo XII. Él hizo un voto de pobreza y reunió a un grupo que pensaba como él. Fueron llamados los pobres de León y más tarde los valdenses. Ellos iban por toda la región predicando el Evangelio. Solicitaron al Papa ser aprobados como un orden en la Iglesia, pero solamente se le aprobó el voto de pobreza y se le prohibieron predicar solo y cuando algún sacerdote les invitaba en la Iglesia. Por un momento hicieron caso al Papa, pero luego se dieron cuenta que al hacer esto es ir contra la voluntad de Dios y no obedecieron. Empezaron a predicar, empezaron a ser familiarizados con las Escrituras, porque él consideraba que la gente tiene que escuchar la palabra de Dios y empezó a traducir la Biblia a varios dialectos en francés. Durante 40 años crecieron rápidamente y eso preocupó a la Iglesia Católica, que en el sínodo de verano de 1189 los declaró herejes. Sobrevivieron a la Inquisición y siguen existiendo hasta el día de hoy. Otro Juan Bautista en este tiempo fue Juan Wycliffe, siglo XIV Inglaterra, correctamente llamado la estrella matutina de la Reforma. Estudió en Oxford, obtuvo doctorado en teología y llegó a ser el capellán del rey Eduardo III. Él comenzó a predicar en contra de los monjes, las extorsiones de la gente y predicaba en contra de la no educación. Se opuso a la soberanía del Papa y eso lo hacía por panfletos. Fue citado ante el tribunal del obispo de Londres. El Papa condenó muchos de sus escritos de Wycliffe. Recibió apoyo por parte del pueblo, eruditos y nobles en Inglaterra, así que Papa no pudo sofocar los crecientes sentimientos reformistas en Inglaterra. Wycliffe se ha cada vez más atrevido por predicar y escribir. Defendía los derechos del pueblo inglés y no de los sacramentos. Creía que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Rechazó la doctrina de infalibilidad tanto del Papa como de los concilios, la doctrina de la transubstanciación y el purgatorio. Cuando finalmente le prohibieron predicar, se retiró para dedicarse a la Escritura. Convencido de que todos pueden tener contacto con la Escritura, dedicó sus últimos años en traducir al inglés. Más tarde, se condenó sus escritos por la Iglesia Católica y él mismo fue desenterrado para ser quemado. Otra voz que clama en el desierto, otro que sigue la doctrina de Cristo, aunque hay tiempo de oscuridad, es Juan Hus, en Bohemia, siglo XIV. Él estudió en la Universidad de Praga, donde luego comenzó a enseñar teología. Fue nombrado sacerdote, predicador, poderoso en el púlpito. Entró en contacto con la enseñanza de Wycliffe y llegó a ser el discípulo más destacado de este. Tradujo los escritos de Wycliffe y fue acusado de hereje y excomulgado. Fue citado en el Concilio de Constanza en 1414, donde fue declarado hereje y encarcelado. Ahí enfermó por falta de higiene, de alimentos, y fue torturado para retractarse, pero no lo hizo. Sentenciado a muerte, quemado en la hoguera. El obispo que dio su sentencia predicó Romanos 6:6, y él dijo, para que el cuerpo del pecador sea destruido. O sea, así fue asociado Wycliffe, con un cuerpo de pecador. El que se rebela contra la Iglesia es un pecador. Jerónimo de Praga, que es un discípulo amigo de Hus, este también se fue con Wycliffe y
para apoyarle ahí cuando fue citado en Constanza. Y de vuelta a casa fue pillado, devuelto otra vez a Constanza, juzgado ahí por las torturas, él se retractó, pero más tarde pidió otro juicio donde se lamentó de su retractación y fue quemado después de 1 año en el mismo lugar donde fue quemado Hus. Tenemos también a Girolamo de Savonarola, que no vamos a hablar más de él, y el Martin Luther, que tampoco voy a hablar hoy de él, sino con la siguiente ocasión. Así que, en tercer lugar, vamos a ver algunas breves aplicaciones para nosotros, observando este tiempo de la oscuridad, donde han existido gente que no permanecieron en la doctrina, pero sí gente que permanecieron en las doctrinas. Si las iglesias dedicarían tiempo a analizarse si está en la doctrina de Cristo o no, se harían un gran bien. ¿Cómo se hace esto? Ir a las Escrituras, ir a la historia. Necesitamos la historia, necesitamos esta gran nube de testigos. Necesitamos conocer qué creyeron y qué predicaron nuestros antepasados en la fe. Creo que ustedes como yo somos testigos que fuimos sacados del error por la ayuda de otros. Fueron otros los que nos enseñaron la doctrina de Cristo, a pesar de tener y leer nuestra Biblia. Yo veía que la Biblia enseña tal y tal cosa, yo no veía cosas en la Biblia hasta que una persona me lo enseñaron. Por eso necesitamos a nuestros antepasados en la fe. Por eso hoy hablamos de esto, porque necesitamos conocerle a ellos, que nos va a ayudar a entender mejor lo que me propongo hablar en posteriores sermones sobre las 5 solas. Una aplicación práctica que aprendemos hoy es: estudiemos las Escrituras. Miremos atrás y aprendemos de la historia. Aprendamos que donde la gente abandona la enseñanza de la Escritura, pierde el rumbo y acaban en la oscuridad. No guiarnos por nuestros intereses. La iglesia se guió por lo que le interesaba. Como cristianos, no esperemos un trato amable en este mundo. Hemos visto que algunos fueron quemados. No es nuestro caso todavía. Tenemos libertad y tenemos que darle gracias a Dios. Pero puede que llegue en este momento. Los que permanecieron en la doctrina de Cristo pagaron con sus vidas. ¿Con qué pagamos nosotros? ¿Cuál es el precio que nosotros pagamos por permanecer en la doctrina de Cristo? Y por último, ¿qué aporte traemos nosotros para el reino de Dios? Hemos visto gente como Wycliffe, Juan Hus, que trajeron bienes al pueblo de Dios. Fueron gente valiente, gente que se levantaron contra la oscuridad que existía, contra aquellos que no permanecieron en la doctrina de Cristo, aunque se llamaban cristianos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos para el reino de Dios? ¿Con qué se beneficia el reino de Dios? En conclusión, y voy a terminar, lo que vamos a ver en futuro, las 5 solas, fueron el principio aplicado por aquellos que no querían estar entre aquellos que se extraviaron, sino estar en la doctrina de Cristo. Solo aquellos que tienen al Padre, al Hijo, harán esto. Los demás seguirán extraviados. No pensemos que hasta el siglo XVI a Dios les fue un poco las cosas de la mano. No, es la historia de Dios. Todo eso estaba en la mano de Dios. Y podemos ir atrás y aprender de estos. Los judíos tenían una fiesta cada año de celebrar la salida del Egipto. No tenemos un mandato para celebrar esto, pero podemos mirar atrás y gozarnos de lo que Dios ha hecho cuando ha hecho resplandecer las verdades bíblicas, lo que vamos a ver en el futuro. Démoslos gracias a Dios por traernos tanta luz a través de gente que se sacrificaron, que se esforzaron, y aprendamos de ellos. Vamos a terminar en oración.